Buenos días, estimados padres y tutores. Hoy continuamos trabajando en la página 34 de nuestro cuadernillo número 3, en la actividad 5 que se titula Una casa con muchas alfombras. Esta actividad es para escribir una descripción de una casa distinta utilizando adjetivos en femenino, masculino, singular y plural. En la tarea 1, que como indica el icono, es para observar y responder preguntas. Se titula Adjetivos que cambian. ¿Recuerdas las casas distintas que viste en la semana 3? Actividad 1. Te ayudo a buscarla. Mira la imagen de las jaimas en la página 23 y luego une con flechas los nombres de las cosas que hay en una jaima con los adjetivos que describen cómo son. Entonces, en esta actividad, el niño debe buscar en la semana 3 la actividad 1 para observarla, leerla de nuevo para que recuerde el trabajo que hizo ahí y pueda realizar con más efectividad lo que le están pidiendo ahora. Entonces, le piden también que miren las jaimas en la página 23. Después entonces va a completar esta pequeña tablita que está aquí, uniendo los sustantivos con los adjetivos correspondientes. Por ejemplo, aquí tenemos la cuerda. El adjetivo está de este lado. El adjetivo, recuerden que es una palabra que dice cómo es el sustantivo, cómo es el objeto, la persona, animal o cosa de la cual estamos hablando. Por ejemplo, en este caso la cuerda. Vamos a buscar el adjetivo que corresponde con ella en género masculino, femenino, singular o plural. Entonces aquí la cuerda, y vemos que larga es el adjetivo con el que se debe unir la cuerda, porque concuerda en género y en número. Es decir, está en femenino y la cuerda es femenina también. Entonces, también concuerda en número, es decir, está en singular la cuerda, y vemos que el adjetivo que es larga está también en singular, es decir, se refiere a una sola cosa. Entonces, hay que tomar en cuenta eso para saber cuál es el adjetivo que corresponde a cada uno de los sustantivos de los cuales se está hablando. Entonces, las alfombras, por ejemplo, podemos decir que son cómodos. Vemos que no concuerda. ¿Por qué? Porque las alfombras está en femenino y el adjetivo cómodos está en masculino. Entonces no concuerda, no podría ser. El género ahí es distinto. Vemos aquí entonces que las alfombras coloridas, entonces ahí concuerda en género femenino, las alfombras, y colorida, que también está en femenino, y en número, es decir, aquí está el plural que se refiere a muchas, las alfombras, y aquí también la palabra colorida, el adjetivo colorida se refiere a muchas. Entonces hay que tomar en cuenta para unir, repito de nuevo, como nos indicaron aquí arriba, el género, ya sea femenino o masculino, y el número, ya sea singular o plural, es decir, que se refiere a una o a varias cosas. Cuando está en singular se refiere a una, cuando está en plural se refiere a varias cosas. La tarea 2, como indica el icono, es para trabajar en hojas borradoras, es decir, en hojas sueltas, porque después se va a pasar eso que se haga en hoja suelta a hoja ya en limpio. Lo que hagan, que ustedes lo van a revisar, cuando lo corrijan, entonces estén seguros de que está correcto, lo van a pasar a la hoja definitiva, que es la hoja en la que ustedes me van a entregar, en este caso la hoja número 3. Se titula Una casa decorada. Como siempre, usted le tiene que leer al niño todo lo que se explica en la tarea. Dice, miremos nuevamente las jaimas. El niño tiene que estar escuchando ahí atento. Cuéntame
cómo son las jaimas y luego escribe una descripción usando al menos 3 oraciones con un adjetivo en cada una. Puedes usar las palabras de la tabla o pensar en otras distintas. Por ejemplo, las jaimas coloridas, esas son las palabras de la tabla, las que estaban aquí, los adjetivos, están en el desierto. Las jaimas tienen almohadones cómodos. Si no recuerdas cómo escribir una palabra, puedes buscarla en el cuadernillo. Luego de escribir, te ayudo a revisar que todas las palabras estén completas y que las oraciones empiecen con mayúscula y terminen con un punto. Escribe la versión final de tus oraciones completas en la hoja para enviar a tu docente. Si no recuerdas cómo escribir una palabra, puedes buscarla en el cuadernillo. Entonces el niño lo que va a hacer es que va a hacer una descripción, va a decir cómo son las jaimas. Recuerden que describir es decir cómo son las cosas. En este caso, como le están pidiendo que hable de las jaimas, de ese tipo de casa que se llama jaimas, él va a hablar y va a describir, va a decir cómo son ese tipo de casa, las jaimas, por escrito. Después que haga esa descripción, entonces, obviamente usando los adjetivos que necesite, por ejemplo, pusieron aquí a algunos que ya se usaron, que son coloridas y cómodos. Después que la termine, entonces ya lo único que le faltaría sería escribirla en la hoja número 3, que usted le va a entregar esa hoja, en donde debe poner obviamente la fecha, su nombre y el nombre de la actividad. Eso es lo primero. Después que ponga eso, entonces va a escribir esa descripción en esa hoja. La actividad 6 se titula Un tapiz de cuadrados de colores. Esta actividad es para trabajar midiendo superficie. Aquí lo que vamos a hacer es medir. Ese es el punto clave. Necesitará un rectángulo de papel de 16 centímetros por 20. Y un cuadrado de cartón o cartulina de 4 centímetros por 4 centímetros para usar de molde. Esos materiales es lo primero que usted debe preparar. Búsquese ese rectángulo de papel que mida 16 centímetros por 20 centímetros. Y uno de cartón o cartulina, preferiblemente de cartón, porque de cartón es más duro. Lo van a usar como molde más adelante. De 4 por 4 centímetros. Es decir, es un cuadrado completamente. Todos los lados deben medir 4 centímetros. Entonces, la tarea 1, que me indica aquí en el icono, que es para observar y responder preguntas, se titula ¿Cuántos cuadrados entran? Es una pregunta. Vuelve a leer la actividad 2. Le piden al niño de la semana 3, página 23. Entonces van ahí a la página 23 de la semana 2, de la semana 3, perdón, en la actividad 2. Entonces le piden que lo vuelva a leer, el diseño de una alfombra, que ahí se lo explican. Esto es bastante parecido. Lo que va a hacer ahora es bastante parecido a eso que se hizo en esa página, en esa actividad. Al finalizar la semana vas a hacer un tapiz decorado con cuadrados de colores. Eso es lo que se hizo en esa actividad que le dijeron que buscara en la página 23. Ese tapiz medirá 16 centímetros de ancho por 20 centímetros de largo. Esta hoja tiene ese tamaño. Entonces usted le muestra la hoja que ya usted seleccionó con esa medida y le dice que tiene el mismo tamaño. Los cuadrados del tapiz serán de 4 centímetros por 4 centímetros. Piensa, ¿cuántos cuadrados podrás pintar si lo haces uno pegado al otro? Ahora, completa la oración y luego cópiala en la hoja de papel 4. Entonces, esa hoja que usted le va a dar al niño, que mide 16 centímetros por 20 centímetros, el niño la va a tomar y con el pedacito de cartón que va a medir en forma de cuadrado 4 centímetros por 4 centímetros, que lo va a usar como plantilla, lo va a ir poniendo en
la hoja y va a ir con el lápiz marcando el contorno, es decir, le va a pasar el lápiz por la orilla hasta que se forme el primer cuadrado en una esquina. Luego lo mueve y lo pone al lado de ese cuadrado y marca de nuevo, así que va al final a quedar la hoja llena de cuadrados. Después entonces, cuando haya terminado de completar la hoja, que no le quede espacio vacío en la hoja, va a completar esta frase que dice: en un tapiz de, y va a poner ahí la medida del tapiz que ya se la dimos, 16 centímetros por 20, esa es la medida que va a poner aquí, 16 centímetros por 20 de ancho, 16, pero perdón, aquí nada más va el ancho. Entonces ahí pone la medida del ancho, como dice aquí, 16 centímetros por 20. El ancho son 16, ¿verdad? Y el largo, que son 20, dice: pintaré, y ahí el niño va a contar cuántos cuadrados pudo dibujar, y va a poner el número aquí en esta rayita. En la tarea número 2, que indica que para observar y responder preguntas, se titula Realiza cálculos. Si te pidieran hacer un tapiz que sea el doble de largo, ¿cuántos cuadrados podrías hacer? Una niña dijo que ella lo resolvió muy fácil. Sumó 2 veces la cantidad de cuadrados. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? ¿Puedes hacer un dibujo o un cálculo para comprobar? Entonces al niño le piden que copie en la hoja 4 el dibujo o el cálculo que realizará y la frase completa, que es esta que está aquí. Entonces el niño, para resolver esa situación que le están presentando ahí, va a realizar cálculo como lo hizo la niña, o va a hacer un dibujo para darse cuenta cuál es la respuesta a la pregunta que le hicieron ahí de cuántos cuadrados podría hacer. Entonces luego completa la frase, dice: en un tapiz que mide, y va a poner la medida aquí por, esas son las dos medidas, largo y ancho, entran, y aquí va a poner la cantidad de cuadrados que pudo colorear, la cantidad de cuadrados que entran. Bien, luego obviamente esta parte que está aquí, que completó, y esta que está aquí también, la van a poner en la hoja número 4 para entregar al docente. Hasta aquí la tarea del día de hoy. Recuerden que estoy a la orden. Cualquier pregunta me la pueden hacer a mi teléfono personal.